A las personas les cuesta mucho de creer que para obtener todo aquello que desean es tan sencillo como simplemente adoptar el estado de conciencia de aquello deseado. El problema está en que todo aquello que deseamos se percibe desde las limitaciones de nuestro propio estado actual. Por lo tanto, naturalmente, parece imposible de conseguir. En este podcast vamos a estar hablando sobre cómo tu perspectiva hace que te frenes a la hora de conseguir todos aquellos objetivos y metas que quieres conseguir. Todo aquello que a día de hoy no tienes, pero que quieres. Cómo tu perspectiva te frena, te perjudica y cómo poder romper totalmente la perspectiva para que puedas abrir los ojos y puedas empezar a ver desde otro prisma, ver desde otra perspectiva todo tu entorno, todo lo que te rodea y todos tus objetivos para que puedas así conseguirlos. Porque si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo ya 36 años desde hace un par de días y todo cambió cuando hace 2 años tuve un problema de salud muy heavy, un problema pulmonar, y después de estar una semana tumbado en un hospital de Lleida, España, tomé la decisión de compartir con el mundo a través de este tipo de contenido pues todo lo que los últimos 16-17 años me había servido a mí para emprender, todos los errores que había tenido, las empresas que he creado, etcétera, etcétera, para que tú también te puedas beneficiar de toda esa información y puedas recortar en tiempo, en energía, en dinero, etcétera, pues todos aquellos objetivos que quieres conseguir. Entonces, este tipo de contenido no tiene ningún tipo de edición, así que relájate, siéntate, escúchalo con calma. No hace falta que estés viendo la imagen, puedes dejar el móvil apoyado y escucharlo simplemente como un podcast. No va a tener ningún tipo de edición, no va a tener dopamina, porque el objetivo de este contenido es informar, es ayudar a todas esas personas que igual que yo durante años estuvimos pues buscando esa información que nos faltaba o buscando aquellas claves que nos podían ayudar a conseguir más rápido y mejor pues todos nuestros objetivos. Entonces, lo primero que tienes que entender es que todo aquello que tú ves, todo aquello que percibes, oyes, son solamente interpretaciones basadas en tu perspectiva. ¿Cómo se forma tu perspectiva? Con todas aquellas creencias, influencias, con toda aquella información que se ha almacenado en tu mente, y a lo que a mí me gusta llamar el software mental. El software mental es simplemente una cantidad compactada de creencias, influencias, aquello que vimos de nuestros padres, cómo nuestros padres reaccionaban a ciertas situaciones, cómo nuestro entorno nos enseñaba cómo era cada cosa de la vida, etcétera. Todo eso se ha compactado y se ha metido como si de un disco duro se tratara en nuestra mente subconsciente. Y nuestra mente subconsciente a partir de ese momento empezó a gobernar, empezó a liderar todas las situaciones de nuestra vida, incluida todo aquello que vemos y percibimos a través de los 5 sentidos. Por lo tanto, tu perspectiva, todo aquello que ves y percibes a través de los 5 sentidos es solamente algo que se filtra a través de tu punto personal y tu opinión de las cosas para así llegar como información y tener una interpretación propia de aquello que sucede. Por lo tanto, todo aquello que ves y oyes no es la realidad, no es la verdad. Y todo aquello que ves y oyes no habla de lo que ves y oyes, habla más de ti que de aquellas situaciones y personas que tienes en tu entorno. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, todo lo que tú percibes va filtrado y tiene una interpretación propia sobre lo que sucede, aunque no es realmente lo que sucede. Lo que podríamos decir es que todo aquello que tú percibes a través de tus 5 sentidos es solamente una ilusión, es solamente un sueño, aunque parece muy real, de igual manera que cuando tú estás soñando por la noche y despiertas, da la sensación de que era real, ¿no? Te despiertas y dices, hostia, parecía real, ¿no? Pero claro, la peculiaridad, la función de un sueño es hacer creer al soñador que eso no es un sueño, que es la realidad. Y de igual manera pasa con todo aquello que percibimos en nuestro día a día. Da la sensación de que es real, pero la realidad es que es solamente una interpretación basada en todo tu pasado sobre lo que está sucediendo. Por lo tanto, poniendo un ejemplo muy sencillo, cuando yo hablo con una persona y esa persona dice algo y eso a mí me ofende, esa ofensa no habla tanto de la otra persona, sino que habla más de mí.
que de la otra persona. ¿Por qué? Porque aquello que dijo o hizo que provocó una ofensa en mí no es tanto lo que dijo o hizo, sino cómo esa información es interpretada por mi sistema de creencias, cómo es interpretado por mi software mental, y a partir de ahí se crea una ofensa. Por lo tanto, no habla tanto de esa persona, sino que habla más de mí, por cómo yo interpreto eso. De igual manera que cuando yo conozco a una persona, por ejemplo, y saco una opinión muy personal de esa persona, esa opinión no habla tanto de la otra persona, sino que habla más de mí que del otro. Porque esa opinión no es la realidad, es solamente una opinión. Y amigos, si tu perspectiva fuera la realidad, y la mía fuera la realidad, y la del vecino fuera la realidad, existirían muchas realidades. Y realidad no existe más que una. La verdad no es que haya muchas verdades. Es decir, o es verdad o es mentira. O es real o es una ilusión. Entonces, no existe algo así como una media verdad. O es verdad o es mentira. Por lo tanto, tampoco existen muchas verdades. La verdad es verdad y la verdad es verdad y la mentira es mentira. O dicho de otra manera, la realidad es la realidad y todo lo demás que no sea la realidad es una ilusión. Entonces, hay una frase muy bonita bíblica. Yo no soy para nada religioso ni mierdas, pero tengo que reconocer que la Biblia es un excelente libro de metafísica y desarrollo personal, como muchos que tengo aquí detrás o como este que estoy leyendo ahora. La Biblia dice que la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que tú dejas de creer todo aquello que ves y percibes por tus 5 sentidos y empiezas a darte cuenta que todo aquello que percibes por los 5 sentidos es solamente una ilusión y que no es la realidad, que no es la verdad del mundo, y empiezas a entender que todo aquello que percibes por los 5 sentidos es solamente una interpretación personal basada en tu perspectiva de lo que es el mundo, te das cuenta de que la verdad es otra, no es esa. Por lo tanto, empiezas a despertar como si de un sueño se tratara para darte cuenta que la realidad no es lo que tú estás interpretando. Entonces, dicho esto, ¿cómo funciona la interpretación que nosotros hacemos de otras personas, por ejemplo? Al final hay que entender que somos seres humanos y que el ser humano es un ser social, que si no tuviéramos otros seres humanos con los que comunicarnos, nuestra existencia no tendría sentido. O dime una cosa, si tú eres un excelente médico, ¿de qué serviría ser un excelente médico si no tienes personas a las que curar? ¿De qué serviría ser un excelente abogado si no tienes personas a las que defender? ¿De qué serviría ser un excelente marido o una excelente esposa si no tienes a alguien a tu lado? No tendría sentido. ¿De qué serviría ser una excelente persona con otras personas si estás absolutamente solo, totalmente solo, en una isla desierta? Entonces, el ser humano es un ser social y el ser humano no tiene su sentido de vivir, no tiene sentido, deja de tener sentido, si no tiene otros seres humanos. Entonces, el ser humano es un ser social y cuando nosotros hablamos, interactuamos, comunicamos con otros seres humanos, percibimos una serie de cosas en los otros. Entonces, aquí viene la ley del espejo. Quiero compartirte la ley del espejo porque una vez que lo entiendes y lo integras, te das cuenta de que las cosas no son como tú las percibes. Entonces, la ley del espejo dice lo siguiente, dice que lo único que vemos en los demás es solamente un reflejo de nosotros mismos. Te lo explico de otra manera para que se pueda entender más fácil. Si yo me planto delante del espejo y me quedo mirando mi imagen, la imagen de mí mismo, esperando que la otra persona, esperando que la imagen que yo veo, que parece otra persona, pero soy yo reflejado en el espejo, espero que haga algo y yo estoy quieto, la otra persona, mi reflejo, no va a hacer nada, a no ser que yo haga algo. Entonces, en el momento que yo hago algo, veo ese reflejo en el espejo que no deja de ser no deja de ser un reflejo. ¿Cómo funciona en cuanto a las interacciones humanas? Funciona de la siguiente manera. Si yo percibo algo en otro ser humano, por ejemplo, que me perturba, que me ofende o que me molesta,
es solamente un reflejo de algo que yo tengo dentro, de algo que yo también tengo y que no acepto en mí. ¿Por qué? Porque cuando yo veo algo en otra persona y eso me perturba, eso me molesta, es un reflejo de mí mismo, de una parte de mí mismo que tengo oculta probablemente y que no estoy aceptando en mí. Por lo tanto, veo eso en la otra persona y me perturba. ¿Para qué? Para que yo acepte esa parte de mí, para que yo no esconda bajo la alfombra esa característica que a mi parecer me parece tan negativa. Por lo tanto, la vida está construida de tal manera que todo lo que nosotros compartimos con otros seres humanos no es más que un reflejo de nosotros mismos. Esto te puede parecer una ida de olla, te puede parecer una fumada de porro, de la hostia, pero cuando llegues a un nivel de conciencia que lo puedas llegar a entender, te darás cuenta de lo maravilloso que es, porque la vida no para de mostrarte reflejos de ti mismo para que poco a poco vayas desarrollando y aprendiéndote a ser más libre, porque la verdad os hará libres. Entonces, si yo estoy interactuando con un ser humano y eso me molesta, es eso de que me ofende o me perturba, voy a llevarlo al pensamiento, voy a pensar que eso me molesta porque esta persona, fíjate lo que me ha dicho o fíjate lo que ha hecho. Podría poner miles de ejemplos, pero bueno, al final quiero que se entienda el concepto general, ¿no? Después aplicado a cada micro situación funciona igual. Fíjate lo que hizo, fíjate cómo me molestó y no me estoy dando cuenta que solamente es un reflejo de algo que no acepto en mí. Entonces, cuando yo tengo ese pensamiento perturbador, ofensivo, de ira o lo que sea, se convierte en una emoción de ira o de lo que sea. Entonces, esa emoción negativa, que no existen emociones negativas o positivas, pero bueno, esa emoción, llamémosla negativa, afecta a mi comportamiento. ¿Por qué? Porque las emociones afectan al cuerpo. Hay una cosa que si tú tienes una emoción, esa emoción se traduce en un estado físico. Por ejemplo, las emociones positivas, como puede ser la gratitud o el amor o la ilusión, o bueno, te dan más energía, te dan esa sensación de plenitud, te dan más fuerza, te hacen sentir más vivo, te dan energía. Y las emociones con una carga frecuencial muy bajita te quitan energía, te quitan fuerza. Y la ira, por ejemplo, o la ofensa, o el miedo, o la sensación de no ser suficiente, por ejemplo, eso te quita energía, eso te baja la frecuencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final, si permitimos que el reflejo de nosotros mismos que percibimos en otras personas nos influencia de forma negativa a nivel emocional, esa emoción negativa va a perjudicar mi día a día. Y si perjudica mi día a día, dejo de progresar en aquellos objetivos y en aquellas metas que me propongo para ser mejor persona, mejor profesional, ganar más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando yo empiezo a entender la psicología humana y empiezo a entender que todo aquello que veo no es sino que el reflejo de mis propios limitaciones, mis propios miedos o simplemente algo que no acepto en mí, empiezo a darme cuenta que no deja de tener sentido ofenderme o molestarme por algo que otra persona, que otro ser humano hace o dice. Y aún así, si una persona dice algo, no deja de ser su propia opinión, no es la verdad. Porque la verdad no tiene sentido porque no existen dos verdades, como decíamos antes. Entonces, como te digo, cuando dejo de molestarme por aquello que otra persona dice o hace, interpreto eso como una señal de algo que hay en mí, que tengo que trabajar, que tengo que sanar, porque no lo he aceptado en mí. Entonces, la vida como que cambia toda la película y en vez de utilizar eso de forma negativa y que me produzca una emoción negativa y se vaya al cuerpo, etcétera, utilizo eso en mi beneficio. Utilizo eso para aprender, desarrollarme, sanar, mejorar como ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que dejar de interpretar tu perspectiva personal del mundo como una verdad. Tienes que dejar de tomarte a lo personal y tienes que dejar de vincularte emocionalmente
con todo aquello que percibes, con todo aquello que oyes, con todo aquello que ves, porque lo único que eso hace es hacerte creer que lo que ves es real y perjudicarte haciéndote creer que eso es la verdad y que esa persona te ofendió, etcétera, etcétera. Entonces tienes que dejar de vincularte emocionalmente con aquello que percibes en los demás o con aquello que percibes en el mundo, porque es la única manera de que viendo la verdad te hagas libre. Porque siempre que sigas atado a esa ilusión de tu propia perspectiva ilusoria, seguirás siendo un esclavo de todo aquello que crees que es verdad. No sé si me he explicado, puede que te parezca una fumada de porro. Vuelve a mirarte el vídeo desde el principio, porque quizá este vídeo es como un poquito denso y necesita mayor comprensión y mayor entendimiento, pero ojalá te haya servido, ojalá te haya gustado. Déjame un like y un comentario y una suscripción, te lo agradezco. Puedes seguirme a través de Instagram si quieres, alejandrolopez.pro, mi Instagram nuevo. Y te voy a dejar en el comentario fijado un link donde aparece pues mi servicio de coaching y acompañamiento que dura 12 meses, donde si estás comprometido con tu desarrollo, ese servicio sirve para que trabajemos mano a mano durante 12 meses, rompiendo creencias limitantes, desarrollando todos tus talentos, todo tu potencial y en una segunda fase cogiendo todo aquello que para ti es un área de sabiduría, un talento, una pasión y convirtiéndolo en un negocio, convirtiéndolo en un servicio para ayudar a otras personas y que puedas crear un servicio, un negocio con ello, dando tus talentos y tus dones al mundo. Puedes echar un vistazo y nos vemos, como no, en el próximo podcast.